Venga, empezamos. Como acabas de terminar tú la ponencia, ¿los experimentos de animales cuándo podrían trasladarse a humanos? Nos preguntan. Sí. Sí, que sí, los experimentos, hacéis muchos experimentos con seres vivos desde muy primitivos hasta, bueno, no tan primitivos, ¿no? Como los ratoncillos y tal. ¿Eso tiene una potencialidad más o menos inmediata de traslado de resultados a personas? Para mí, yo veo animales de compañía en 5 años, humanos mínimo una década. Simplemente por el periodo de tiempo, ¿no? Es decir, trasladarlo, si te refieres a llevarlo al mercado y tratar a alguien, puede ser relativamente rápido, aunque si es una molécula experimental, son de 5 a 10 años y tiene que ir por toda la vía regulatoria, pero venderlo como un nutracéutico y medir una serie de marcadores de salud podría estar en torno, yo creo que entre 5 y 10 años. Yo creo que antes de eso. Y de hecho, nuestro objetivo es enfocarnos en el perro, pues porque es mucho más rápido, ¿no? El humano va a ir un poco más lento. Entonces, 5 años para animales de compañía y por lo menos una década para humanos. ¿En los Estados Unidos también sería el mismo tipo de cautela temporal? Sí. La vía regulatoria tiene sus tiempos y aparte, es que si haces un ensayo de longevidad, aparte del tiempo de la regulatoria, es el tiempo a que las personas envejezcan y mueran, ¿no? Entonces ahí hablamos, yo siempre digo, bueno, tardas mucho a no ser que empieces con gente que tiene 80, ¿no? Entonces sí que si en la vida media son, por ejemplo, España 85, si empezaras con un par de miles de personas de 80 años, en 5 años tendrías datos, ¿no? Entonces, para mí yo digo que décadas depende cómo lo organices y cómo lo hagas, ¿no? Pero claramente en animales de compañía es más rápido y más sencillo. Muy bien. Sí, para Natalie tenemos, ¿qué características coincidentes tienen los supercentenarios, Natalie? Pues voy a hacer esa pregunta en inglés porque tienen subtítulos. One of the things that we tend to notice with supercentenarians is one, that they tend to deal with stress much more better than the regular population. As far as scientific data goes, I can only state what we have seen in publications. And one of the things that we did notice was during autopsy, we were able to see that supercentenarians, the epigenetic clock within the cerebellum ages slower than the regular population. And that's one thing we've noticed that they had in common. A second thing that we noticed that they had in common was only visible during autopsy, and that is that we noticed that multiple supercentenarians, when we did autopsy, let me clarify that when autopsy is not done on supercentenarians, the death certificate often says that their reason for death was old age, which we know is not an answer. So when we did this investigation and we were able to conduct autopsy, we were able to also recognize that the main cause of death of supercentenarians was actually attributed to an accumulation of a protein called TTR amyloidosis. And so those are two significant findings that we have noticed with supercentenarians that they have in common. And we need to do more studies in order to understand more of that, but that is the two significant findings that we've noticed within that particular cohort of patients. Muchas gracias, Natalie. Juan Carlos, nuestro showman llegado de Caracas y sin embargo médico eminente. En todos esos tratamientos que además has dicho, bueno, que tenías, bueno, realmente tienes una muestra importante de pacientes, vamos a llamarles pacientes, porque entonces todos somos pacientes. Porque impacientes. Todos envejecemos.
¿qué nivel de éxito dirías que tienes y qué métrica utilizas para medir el éxito cuando haces un protocolo de tratamiento de antienvejecimiento con, bueno, con un ciudadano o una ciudadana que te vienen a ver? Claro, depende del compromiso de la paciente, que más o menos tenemos un promedio de 70% mujeres, 30% hombres, las cuales obviamente les gusta cuidarse más. Sin embargo, ha ido aumentando significativamente y dentro de estos parámetros de personas, y en Venezuela, con las condiciones que ha habido, pues más o menos el 50% de esa población se mantiene haciendo tratamiento constante. Eso nosotros tenemos un protocolo de ataque de una vez a la semana por 4 semanas. Medimos la edad biológica para ver cómo va. Luego, cada 15 días por 4 sesiones, volvemos a hacer la medición de la edad biológica y luego le decimos que haga un tratamiento mensual. Entonces, más o menos el 45-50% de esta población se mantiene y, por supuesto, en las curvas que nos va registrando el programa, vamos viendo un nivel de felicidad como de 60%. En los parámetros biofísicos, bioquímicos, ortomoleculares, porque los genéticos siempre permanecen iguales. Entonces, en este caso, pues nosotros hemos visto que la persona que tiene un nivel de compromiso responsable con nosotros los médicos, que le estamos dando un constante seguimiento, motivación, porque tomamos en cuenta la parte física, la parte emocional, la parte mental, la parte espiritual, todo eso conjunto tratamos de llevarlo de la mano para que logre el objetivo de mantenerse biológicamente joven y saludable. Muchas gracias, Juan Muy Carlos. bien, muchas gracias. Pues tenemos ahora para el doctor Ayala. En la misma línea. Sí, tiene la misma línea. Va. ¿Tiene sentido someterse a un protocolo médico de bioestilo, suplementación para alargar la vida y la calidad de vida? Sí, fenomenal. ¿Me escucha mejor ahora? ¿Tiene sentido someterse a un protocolo médico de bioestilo y suplementos para alargar la vida y su calidad? Sí, obviamente. O sea, es decir, aquí tenemos que tener en cuenta que para el control del envejecimiento hay que poner muchas cosas juntas. No vale alimentarse bien solamente. Hay que hacer ejercicio, cuidar los biorritmos, suplementarse, intentar limpiar la basura molecular. Entonces, esto es una carrera de fondo donde si todos los días te cuidas un poquito, a la larga el beneficio va a ser muy grande. Eso, quiera que no, va a repercutir en el grado de salud. Pero hay que tener en cuenta que a veces repetimos, en anti-aging se repiten unos mantras que no son del todo ciertos, porque algunas veces alguien dice algo y todos lo repetimos sin buscar el sustento de eso, ¿no? Pongo un ejemplo. Normalmente se dice que la velocidad a la que envejecemos depende un 70% de los hábitos de vida y un 30% de la genética. Eso se repite, lo escucho constantemente en todos los congresos. Y resulta que si uno va al origen de esos datos salen del estudio de gemelos. O sea, son genéticamente idénticos. Y si la longevidad estuviese determinada exclusivamente por la genética, los dos gemelos morirían en el mismo momento, y eso no es cierto. De ahí que sale, bueno, que hay un 70%, ¿no? Que la velocidad a la que envejecen estos gemelos pues depende de cómo se hayan cuidado y se da esa proporción. Pero esta proporción no es igual para todas las personas, ni mucho menos. La velocidad a la que uno envejece para una persona pues dependerá un 90% de la genética y esa persona podrá tener todos los malos hábitos del mundo que va a durar mucho. Y al revés, hay otra persona que se puede cuidar muchísimo, seguir todas las recetas, pero tiene un problema inesperado de salud antes. Es decir, que en anti-aging podemos dar unas recomendaciones generales, pero después cada persona es un mundo en cómo debe de alimentarse, en cómo se beneficia de la alimentación, de la suplementación, del ejercicio. Y al final vamos a eso, que supongo yo que las ómicas nos permitirán dar paso en ese sentido, en identificar en cada persona cuál es su vulnerabilidad real y dónde más tiene que poner énfasis a la hora de cuidarse. Muy bien, pues muchas gracias. Como tenemos un poco de tiempo más, ¿verdad? Natalie, de todas
tu experiencia como es, bueno, es una sistemática forense, vamos a llamarla así, los forenses no se aplican solo a los muertos, también a los vivos. ¿Quién de todos los centenarios que has conocido, los has conocido de cerca, quién te ha impresionado más y por qué? Desde el punto de vista de esa longevidad que has percibido, de esa sensación de que estabas delante de alguien extraordinario. Bueno, pues la verdad es que son dos personas y sobre las mujeres, voy a decir la verdad, sería María Brañas. Y la razón es porque cuando yo visité a María Brañas, la verdad es que yo tenía esperanzas que ella iba a vivir más tiempo. La razón es porque yo he visto, aunque gente vive en 110 o más, no quiere decir que están en una condición preferible, ¿no? Y entonces, pues, con María Brañas, cuando yo voy a visitar a esos pacientes, muchas personas no saben, pero la verdad es que cuando yo vengo a visitarlos, no sé qué voy a encontrar. Me toca una ciudad, un continente totalmente diferente, cosas, pues, que no puedo predict. Pero de todas maneras, María Brañas, la razón es porque cuando la visité a ella estaba muy buena físicamente, mentalmente, no tenía ningún problema sobre contestando, entendiendo y moviendo. Y además, aunque tenía 116, todavía mandaba a las personas cerca de ella. Entonces, eso es una razón que creemos que el estrés es importante, porque no estresan tanto, porque son muy buenos a decir a las otras personas cómo conductarse con el estrés de ellos, por decir, no sé. Entonces, es María Brañas. Y la otra persona era el señor que se llama John Farrington, que viste el foto de él, porque él tenía 110, pero podía levantarse solo, ponerse su camisa solo, y tenía como si se... sense of humor, no sé cómo se dice en español, pero... Sentido del humor. Sí, sentido de humor. Por ejemplo, cuando yo estaba sacando la sangre de él hizo una broma que se estaba ¿cómo se dice? Fainting, no sé cómo se dice. Sí, entonces, pues, aunque no me dio mucho risa en ese momento, quiere decir que él estaba bien alerta de la situación. Y entonces, esos son los dos. Pero para mí, de todos los supercentenarians que yo he visitado, yo creo que María Brañas es la más. Y voy a decir una cosa más de eso. Un detalle de eso es que también entrevistamos a los hijos, y la hija de María Brañas tenía casi 80 años y ella estaba en esa foto, pero si ves la foto de ella se parece más joven, son más fuertes y no se parecen de su edad. Entonces es otra cosa que creemos es genéticamente. Bueno, ya aprovechamos todavía el tiempo. Oye, Alejandro, ¿cómo decías que habías seleccionado prácticamente 500 moléculas? No puedo repetir la expresión que un amigo policía hubiera dicho al respecto sobre la dificultad de seleccionarlas. ¿Cómo se elige una molécula? Pues si fueran 10, dice uno, bueno, habrá un protocolo muy sofisticado para llegar a una de 10. 500, y si lo siguiente va a ser en poco tiempo 2000, ¿cómo se elige una molécula? Sí, en una primera fase de la compañía lo que intentamos fue... Acércate al micro, por favor. Sí, validar moléculas de las que ya se sospechaba podían tener un efecto en el envejecimiento. Y de hecho, desafortunadamente vimos que más o menos la mitad de moléculas que probamos que ya estaban publicadas, que podían extender la vida, en nuestras manos no lo conseguíamos, ¿no? Entonces eso dice algo, pues quizá o la forma en que lo haces o la reproducibilidad del ensayo. Entonces la selección fue básicamente en un primer momento buscar moléculas naturales que se conocían efectos en el envejecimiento, que estaba publicado, y también probamos medicamentos genéricos y medicamentos experimentales
que se habían asociado al envejecimiento, ¿no? No muchas veces con una curva de supervivencia, pero a lo mejor con un biomarcador, ¿no? Y si mejoraba ese biomarcador, cabría sospechar que podría extender la vida, pero en muchos casos no funcionaba. Entonces, eso fue una primera selección. Luego ya fuimos más a fondo en librerías, es decir, puedes comprar librerías de compuestos químicos que están available comercialmente, y pues hay muchas. Hay moléculas de origen vegetal, de origen marino, de la medicina tradicional china. Entonces, yo, al principio, como científico, te soy sincero, siempre fui un poco escéptico, ¿no?, de los suplementos y de las moléculas naturales, pero pasaron dos cosas. Una, que bueno, empecé a probarlas y vi que en estos animales sí que funcionan y de hecho son capaces de tener la vida. Y segundo, que me di cuenta que de hecho muchas de las mejores moléculas que conocemos que extienden la vida, por ejemplo, de un ratón, son de origen natural. Es decir, al final se convirtieron en una droga pues porque se modificaron para que un ratón la absorbiera mejor o la absorbiera mejor. Pero realmente moléculas que extienden vida en ratón, yo diría que a lo mejor el 60-70% son de origen natural, y al final acabaron siendo drogas pues porque en una dosis grande pueden matar a una persona y porque a lo mejor se modificaron para hacerlas más efectivas, ¿no? Entonces yo todavía me he un poco como convertido a la molécula natural. Creo que hay muchísimo por explorar aún y moléculas que nunca se han probado, y ya no soy tan escéptico en lo que se hace referencia a los suplementos, ¿no? Aquí quiero decir, bueno, en los suplementos lo que yo veo es que hoy en día se venden muchas cosas que no están probadas que funcionan, pero el juego continúa, pues porque se tardaría mucho tiempo en demostrar o que funciona o que no funciona, ¿no? Entonces estas compañías lanzan moléculas, hacen claims basadas en marketing, y nadie puede demostrar ni que en verdad funciona ni que en verdad no funciona, ¿no? Entonces yo siempre aconsejo, bueno, si sabes que por lo menos no es tóxico, allá tú puedes probarlo, pero por lo menos no tomes algo que sea perjudicial, ¿no? Eso es un poco el mensaje. Como todavía tenemos un poquitín de tiempo, vamos a rematar, lo de rematar en el mejor sentido de la palabra, con Antonio y con Juan Carlos. Antonio, ¿te parece que la sanidad pública española tiene un enfoque mínimamente proactivo hacia el antienvejecimiento y hacia la longevidad como conceptos sanitarios específicos? Hombre, yo creo que a ver, medicina preventiva se puede hacer en todas las especialidades, pero, bueno, y estas especialidades pues están clasificadas por enfermedades o por edad, ¿no? ¿Sabes? Pues en el caso de la edad pues tenemos la pediatría, los geriatras al final y los médicos internos en el medio. Hay especialidades médicas que ya asumen que hay que emplear con el paciente 25 minutos, media hora, por ejemplo. En geriatría, un paciente se tarda en ver, porque hay que explorar muchos aspectos, 30-35 minutos. Entonces ya se asume que hay que preguntar e indagar sobre hábitos, ¿no?, actividades de su vida diaria, etcétera, etcétera. Entonces, respondiendo a la pregunta, el sistema sanitario está ahora de forma que hay consultas en las que hay que ver los pacientes muy rápidamente. Y además, sobre todo, la sanidad privada, porque ahí sabemos lo que pagan cada compañía por cada consulta. Entonces, básicamente, todo apunta a que esas consultas están destinadas a decir, ¿qué te pasa? Esto, pum, medicamento. Hacer prevención, que aunque se pueda hacer, sobre todo primaria, ¿no?, prevención primaria, prevención... sería fácil, es decir, a cualquier persona se ve lo que tiene, pero se le puede decir, oye, mira, ¿tú cómo comes? ¿O tú cómo duermes? Pero claro, eso significa tiempo, que no tiene el sistema. ¿Se podría hacer y sería beneficioso? Sí, pero tal como está planteado ahora el tema de 5 minutos o 4 minutos por persona, prácticamente se dedican a qué problema tienes. Y no da tiempo en decirle, oye, ¿y tú te has planteado, te viene con este problema y te has planteado por qué lo tienes de forma recurrente? Porque a lo mejor la solución no está solamente en recetarle algo para quitarle ese problema, sino en algo que tenga que ver con cómo esa persona se desenvuelve, qué grado de estrés tiene, etcétera, etcétera. Me lo temía.
Rápidamente, Juan Carlos, a velocidad de médico de la Seguridad Social con cola de pacientes extraordinaria para responder en 1 hora, en tu caso, en 1 minuto. ¿Cuánto cuesta un tratamiento de esos de paciente comprometido que va a ir cada 15 días, que va a permitir que le digas lo que tiene que hacer con su vida, incluida la sexual, etcétera? Todo eso muy entero, muy completo, de verdad, como para confiar en que va a haber un resultado positivo casi con toda seguridad. ¿Qué vale eso? Bueno, en Venezuela es un regalo tomando en cuenta el valor de acá, pero una consulta en Venezuela cuesta $50. Entonces, un tratamiento puede costar 200, 250 dólares. Si tú lo traspolas acá, puede costar un diagnóstico, puede costar 200, 300, 400. Eso es el diagnóstico. Diagnóstico. ¿Y el seguimiento al año? Puede costar 1.000, 1.500. Y que la idea es que siempre le decimos a una persona que es una inversión. Más vale invertir en alimentos y en tratamientos que en medicamentos, le digo yo. Seguro que sí. Bueno, pues tenemos 10 minutos para tomar un café y vuelvan ustedes enseguida, que tenemos más y mejor no, porque es imposible. A las 6, exacto. A las 6 empezamos. Antes vamos a dar unos premios a Ramón Tamames, o sea que a las 6.